Hola y bienvenidos a este vídeo. Hoy es un día especial porque vas a escuchar una historia divertida, pero también muy útil para mejorar tu español. Si eres principiante o intermedio, este vídeo es perfecto para ti. Vas a practicar la comprensión auditiva, la pronunciación y aprender nuevas palabras gracias a una historia real, casi real. En este vídeo, te voy a contar un día típico de Camila, una joven muy decidida y creativa. Camila vive en Madrid, le encanta el café, los gatos y, desafortunadamente, siempre termina en situaciones graciosas. Pero gracias a estas pequeñas catástrofes, vas a aprender muchas frases útiles del día a día. También vas a descubrir un método súper efectivo llamado shadowing. Es muy fácil, consiste en repetir lo que yo digo justo después de mí, como si me estuvieras siguiendo paso a paso. Esto ayuda a mejorar tu pronunciación, tu entonación e incluso tu ritmo al hablar. No dudes en hablar en voz alta, aunque al principio parezca raro. Cuanto más practiques, más mejorarás. El objetivo aquí es aprender sin estrés y divirtiéndote. Así que respira profundamente, ponte cómodo y prepárate para reír con Camila, y quizás sonrojarte un poco por ella. ¿Listo? Comenzamos. Camila es una joven de 28 años que vive en Madrid desde hace 3 años. Trabaja en una pequeña y acogedora librería cerca del Parque del Retiro, y cada mañana se levanta con la misma motivación: disfrutar de la vida, aunque despertarse no sea su fuerte. Como muchas personas, le encanta quedarse un ratito más en la cama, más que un ratito o una hora. Este día en particular es muy importante para ella. No es una entrevista de trabajo, sino para adoptar un gato. Sí, Camila quiere adoptar un gato. Y para eso hay que pasar una especie de entrevista como si estuvieras postulando para un empleo. Hay que llenar un formulario, responder preguntas sobre tu estilo de vida, demostrar que tienes suficiente espacio y, sobre todo, convencer de que mereces tener un gato. Para Camila, esto es muy serio. Hasta preparó un currículum especial: futuro dueño de gato con habilidades como paciencia, para cuando el gato no viene, cuando lo llamas amor incondicional, por esos gatos negros que tienen mala fama, y organización, hay que ordenar los juguetes del gato. Pero ese día, nada sale como planeado. Se despierta tarde, por supuesto. Su despertador sonó 6 veces, y al apagarlo tantas veces sin abrir los ojos, terminó en modo silencio molesto. Se levanta de un salto, corre al baño y se da cuenta de que todavía lleva puesto su pijama. Decide darse una ducha rápida, pero el gel está vacío. Intenta cepillarse los dientes, pero la pasta cae al suelo. Suspira, ríe nerviosa y dice en voz alta: está claro que el día empieza mal, pero igual lograré adoptar a ese gato. Se viste rápido, una sudadera grande, un legging roto y unos zapatos que no hacen juego. Agarra su bolso, revisa que tenga el formulario impreso, el currículum del gato y sale corriendo de su casa. Baja las escaleras deprisa, cruza la calle caminando demasiado rápido y llega al refugio. Toma aire, entra y sonríe a la encargada. Buenos días, vine para mi cita de adopción. La encargada revisa su computadora.
Sí, aparece su nombre. ¿Camila? Sí, soy yo. Su cita era a las 10:30. Camila mira el reloj de la pared. Son las 10:35. Oh, perdón, tuve un pequeño problema al despertarme. Pero ya estoy aquí. La encargada sonríe amablemente. No hay problema. Pase, siéntese, comenzamos. Camila se sienta derecha, lista para defender su candidatura con pasión. La encargada le hace preguntas. ¿Usted ya ha tenido un gato? No, pero siempre he querido a los animales. De hecho, hice un voluntariado en un refugio cuando estaba en la universidad. Muy bien. ¿Y su vivienda? ¿Cómo es su apartamento? Es un estudio, pero es amplio, tiene una ventana para que el gato pueda ver afuera y hasta compré un árbol para gatos antes de tiempo. Impresionante. ¿Y por qué quiere adoptar un gato hoy? Camila toma aire profundamente. Porque creo que necesito compañía. Vivo sola, me gusta llegar a casa y sentir que alguien me espera. Además, los gatos son tranquilos, cariñosos y ronronean cuando los abrazas. Eso reconforta, especialmente después de un día difícil. La encargada asiente visiblemente conmovida. Bien, entonces vamos a conocer a algunos gatos disponibles hoy. Sígame. Caminan detrás de una puerta y entran a una sala luminosa donde varios gatos están sueltos. Algunos duermen, otros juegan y otros simplemente miran a Camila como si fuera de otro planeta. Primero, la encargada le presenta a un gato blanco y gris llamado Mistigri. Es adorable, pero apenas Camila extiende la mano, él le da un pequeño arañazo. Ah, este es juguetón, dice la encargada sonriendo. Luego le presenta a una gata marrón muy dulce llamada Mila. Es tranquila, se frota contra la pierna de Camila y cierra los ojos mientras ronronea. Esta es muy cariñosa, explica la encargada. Fue abandonada hace unos meses, pero está llena de amor. Camila se enamora al instante. ¿Puedo cargarla? Claro que sí. Ella levanta a Mila, la abraza y murmura, tú vendrás a vivir conmigo. El resto de la entrevista transcurre bien. Le dan consejos sobre la alimentación, las visitas al veterinario y finalmente le piden firmar unos documentos. Es oficial, Mila tiene un nuevo hogar. Al salir del refugio, Camila camina lentamente con la caja de transporte en brazos. Mila observa el mundo a través de los agujeros de la caja, curiosa pero tranquila. Al llegar a casa, coloca la caja en el suelo, abre la puerta y Mila sale tímidamente. Explora cada rincón del estudio, olfatea los muebles, sube al árbol para gatos y luego salta a la cama. Se tumba boca arriba, mirando a Camila como diciendo, más te vale ser digna de mí. Camila ríe, se acuesta junto a ella y piensa, al final, este día desastroso fue perfecto. Acabas de escuchar una hermosa historia, ¿verdad? Y durante todo este tiempo has estado aprendiendo sin darte cuenta. Ahora vamos a repasar algunas frases y expresiones muy útiles que Camila usó o que le dijeron durante este día tan especial.
La primera frase es al inicio cuando Camila entra al refugio. Vine para mi cita de adopción. Es una frase muy práctica cuando necesitas explicar por qué estás allí. Puedes usarla tanto para un médico, un peluquero o incluso una entrevista de trabajo. Repite después de mí, vine para mi cita de adopción. Al final de la entrevista, la encargada le pregunta algo muy común. ¿Usted ya ha tenido un gato? Esta es una pregunta típica para cualquier adopción o consulta. Puedes usarla también para otras cosas, como ¿has manejado una moto antes? ¿O ¿ya trabajaste en un restaurante? Repite después de mí, ¿usted ya ha tenido un gato? Camila responde con entusiasmo. No, pero siempre he querido a los animales. Una respuesta ideal para expresar tus gustos o intereses. También puedes decir, siempre me han gustado la música o siempre me ha encantado viajar. Repite después de mí, no, pero siempre he querido a los animales. Después, da más detalles. Incluso hice un voluntariado en un refugio cuando estaba en la universidad. Esta frase muestra que tienes experiencia, aunque no sea formal. Perfecta también para usar en una entrevista laboral. Repite después de mí, incluso hice un voluntariado en un refugio cuando estaba en la universidad. Cuando la encargada le pregunta por qué quiere adoptar un gato, Camila responde emocionada. Porque creo que necesito compañía. Una frase sincera y útil para expresar tus sentimientos o motivaciones personales. Repite después de mí, porque creo que necesito compañía. Luego continúa. Vivo sola, me gusta llegar a casa y sentir que alguien me espera. Ideal para describir tu rutina diaria. Puedes cambiar sola por con mis compañeros de piso, con mis hijos, etc. Repite después de mí, vivo sola, me gusta llegar a casa y sentir que alguien me espera. Más tarde, al conocer a Mila, la gata tranquila y dulce, la encargada dice: Esta es muy cariñosa. Fue abandonada hace unos meses, pero está llena de amor. Frases perfectas para describir a alguien o algo. También puedes usarlas así: este libro es muy interesante o esta persona está llena de sorpresas. Repite después de mí, esta es muy cariñosa. Fue abandonada hace unos meses, pero está llena de amor. Y finalmente, antes de firmar los papeles, le dicen: le daremos consejos sobre la alimentación y las visitas al veterinario. Una frase simple pero esencial para entender recomendaciones. Puedes escucharla también en un hospital, en una clase o en un curso. Repite después de mí, le daremos consejos sobre la alimentación y las visitas al veterinario. Ahora tienes varias frases súper útiles en tu bolsillo. Y si quieres memorizarlas bien, no dudes en hacer shadowing. Repite inmediatamente después de mí, reiniciando el vídeo. Así es como realmente progresarás. Sigue practicando estas frases, dígalas en voz alta, inventa otros contextos donde podrías usarlas. Verás que con un poco de práctica se volverán naturales para ti. Estás haciendo un excelente trabajo. No te detengas ahora. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta,
comentar respondiendo a esta pregunta, ¿quieres un gato en tu vida? Y por supuesto suscríbete para no perderte ninguna historia de Camila, porque esto recién comienza. Recuerda, la palabra que aprendes te acerca un poco más a la fluidez. Entonces respira, sonríe y sigue adelante palabra por palabra. Nos vemos pronto.